Le agradezco mucho a Ildefonso Guajardo, quien fuera en su momento secretario de Economía de México y también negociador en jefe de la revisión del TEMEC. Gracias, Ildefonso, por estar aquí. Feliz 2026. Bienvenido al programa. Felicidades, Carmen, qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, te recordarás que además también nos tocó la modernización del acuerdo con la Unión Europea. Exactamente. Listo en su... Pues por eso estamos contigo aquí, porque estamos hablando del Mercosur, de la Unión Europea y de lo que le toca a México. En todo caso, México a su vez ha tenido negociaciones, como tú lo has contado aquí mismo, y ha sido el negociador en jefe del acuerdo con México y la Unión Europea, que déjame eso para la parte final. Déjame empezar con lo que se anunció sobre Mercosur y Unión Europea. Ildefonso, ¿cómo ves el panorama con este tema, con el anuncio que se hace? Mira, primero comentarte, cuando tú presentes el tema, muchos de los medios están diciendo es un acuerdo aprobado por el Parlamento Europeo. El voto que vimos en el Parlamento fue una autorización a firmarlo a la presidenta de la Unión Europea. O sea, esto todavía no es la ratificación formal del acuerdo por parte del Parlamento. Entonces, el acuerdo no está todavía votado en el Parlamento formalmente. Lo que se votó fue darle permiso a la presidenta de la Unión Europea para firmarlo. Y bueno, pues qué bueno que después de casi 3 décadas, más de 2 décadas y media, llegan a una conclusión. Lo que se presentó, digamos, en esta ocasión, es el haber llegado a un documento donde todas las partes están de acuerdo después de más de 25 años de negociación. Tú sabes que en Europa las cosas se mueven lento por la naturaleza misma del Parlamento, pero se mueven mucho más lento cuando tu socio es la conformación de un mercado, el Mercosur, donde combinan 4 países con economías totalmente distintas y donde lamentablemente Mercosur nunca se ha aproximado a una zona de libre comercio. Mercosur ha avanzado con una serie de condiciones donde el proteccionismo todavía ha sido la moneda de cambio más importante que se tiene en economías tan importantes como la brasileña. Totalmente de acuerdo. Dicho lo anterior, esta firma del documento que se espera en Paraguay, bueno, pues tiene que ir de la mano de la aprobación de la Eurocámara, que eso puede tardar semanas, meses. Va a depender, Carmen, de que lleguen a un acuerdo de facilitación. Acuérdate que la parte comercial per se, desde el punto de vista arancelario y de acceso a mercados, que es la más significativa desde el punto de vista operacional, esa puede llevar lo que llamamos una ruta rápida, un fast track, si es que llega a un acuerdo la Comisión con el Parlamento, en donde se aprueba la parte, por así decirlo, comercial. Sin embargo, hay elementos, sobre todo en el capítulo de inversiones, que tienen que ser aprobados por cada una de las asambleas de los miembros que componen la Unión Europea, y que eso es lo que lleva la mayor cantidad del tiempo. Sin embargo, tenemos el antecedente de este mecanismo de facilitación para que los beneficios comerciales entren lo más rápido posible. Ni más ni menos, pues supongamos que termina el proceso, supongamos que se realiza, que se concreta un área comercial de estas dimensiones. ¿Qué implicaciones tendría en su caso? Mira, sin duda es un avance importantísimo para Mercosur. Sería la primera vez en la historia que llegan a un acuerdo, digamos, en el sentido correcto. No tiene el nivel de ambición que esta segunda ronda de modernización de México tiene, y adicionalmente tiene elementos todavía demasiado restrictivos. Te doy un ejemplo. Cuando 3 países como América del Norte llegan a un acuerdo para libre comercio de autos, todos acordamos una misma regla de integración, de lo que le llamamos regla de origen para cómo se debe hacer un automóvil en América del Norte para pasar libremente las fronteras. En el caso de este acuerdo con Mercosur, la regla de integración de un automóvil para llegar a Brasil, o para llegar a Uruguay o para llegar a Paraguay. Entonces, esto hace más complicado la implementación. O sea, yo sí estoy de acuerdo de que es la primera vez que una cantidad así de población es integrada bajo un acuerdo, pero recordemos, es no solo la cantidad de gente que forma parte de esta sombrilla del acuerdo, sino la calidad del acuerdo mismo. Y ahí sí tengo que ser muy honesto, la modernidad, la cantidad de capítulos de avanzada
la profundidad del acuerdo que México terminó es mucho más moderna y más ambiciosa que la acaba de terminar Mercosur. Cuando dices Ildefonso Guajardo, capítulos de avanzada, ¿en qué está pensando? Estoy pensando en homologaciones, en normatividad, elementos de acceso, transparencia, cumplimiento con todo lo que es la parte de compras gubernamentales, o sea, una serie de elementos que forman parte de la nueva generación de acuerdos que México inaugura con el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, es evidente que un acuerdo, inclusive te doy una diferencia de tiempos, aún y con el paso lento de la Unión Europea, México propone por primera vez la modernización del acuerdo que se suscribió en el 2020, en el 2000, perdón, la propone en la reunión de Europa y América Latina que ocurrió en el 2013 en Santiago de Chile. Ahí la administración en la cual formé yo parte hace la primera propuesta al presidente de la Unión Europea y de ahí se disparan los tiempos para la modernización de este acuerdo. Estamos hablando que lo iniciamos en 2013, pasamos por todos los procesos protocolarios de la Unión Europea. Acuérdate que nuestro acuerdo se le llama un acuerdo integral que está basado no solo en el pilar económico-comercial, sino también en el pilar de cooperación y en todo el pilar de la parte de derechos humanos y derechos políticos. Y en ese sentido, también tiene una serie de compromisos más profundos, pero nosotros lo terminamos sustancialmente en el 2018. Para mí fue un instrumento esencial en la estrategia de cómo negociar en Washington, porque había elementos donde los intereses de Washington y los intereses de Europa compiten. Y entonces para mí fue fundamental utilizar este acuerdo como un mecanismo de alternativo o de salvaguarda en el caso de que Estados Unidos se nos cayera en cualquier momento. Entonces nosotros lo cerramos en abril del 2018, a menos lo que llamamos el acuerdo en términos, quedando pendiente un punto fundamental, que era que los estados mexicanos también aceptaran formar parte del esquema de compras gubernamentales transparentes y abiertas. Y de entonces a la fecha, Ildefonso Guajardo, ¿qué ha pasado? Pues llegó Andrés Manuel López Obrador y toda su ideología, todo el esquema ideologizado en materia de energía. Entonces, el hecho de que el acuerdo de Unión Europea era una copia fiel del acuerdo con Estados Unidos en términos específicos en letra, no le gustó al presidente López Obrador. Y lamentablemente diferimos 6 años el haber logrado cosas muy importantes para un sector que era muy importante para él, el sur-sureste del país. Porque en la modernización logramos acceso más amplio, que era muy limitado a plátano, a frutas tropicales, a mieles, a hortalizas y a una serie de elementos de exportación de productos primarios, así como productos manufactureros, que eran fundamentales en el acuerdo. Pero sin embargo, eso quedó pendiente y colgado porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se sentía a gusto con los términos del acuerdo desde el punto de vista de energía, pues que ya eran parte del marco constitucional que era parte del marco mexicano. ¿Consideras que, regresando al tema de Europa y el Mercosur, consideras que esta circunstancia, claro, lleva 25 años negociándose, está también, puede tener un impulso adicional el posible aterrizaje de esta zona de libre comercio que sería la más grande del mundo, se ha dicho y se ha insistido mucho, a raíz de las políticas proteccionistas del gobierno de Donald Trump y de esta serie de políticas de aranceles que veremos que resuelve la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando resuelva si tiene o no atribuciones, pero por lo pronto están ahí? ¿Qué me dice respecto a este tema? ¿Cómo está impactando en todo esto la postura de Donald Trump? Sin duda, yo creo que es un gran mensaje y es un mensaje que le llega, citando el clásico, como anillo al dedo al presidente Lula, porque es una narrativa muy diferente y una alternativa a la narrativa que está llegando desde Washington y sobre todo que ha sido bastante agresiva contra Brasil por el tema de la interferencia de Donald Trump en materia política en Brasil. Así es que el significado político de que finalmente después de 25 años hayan llegado a un acuerdo no le podemos quitar su relevancia fundamental. Me gustaría que este acuerdo hubiera sido mucho más moderno, mucho más ambicioso y mucho más profundo. Mucho más moderno, mucho más ambicioso y mucho más profundo. ¿Lo ves epidérmico?
No, a ver, o sea, No sin duda tanto. le da acceso importante a las exportaciones, sobre todo primarias. Por eso es que Francia y otros dos países no estuvieron de acuerdo en darle autorización al Parlamento de firma, pero eso siempre lo vamos a encontrar cuando está en riesgo el tema de cárnicos, el tema de lácteos, que es altamente proteccionista en la Unión Europea. Pero sí hay, obviamente, muchas oportunidades para las economías de Mercosur en este acuerdo, eso no lo podemos negar. Pero insisto, habiendo participado muchísimo en ALADI y donde somos miembros conjuntos con Mercosur, generalmente se queda uno siempre en la sensación de que el avance de la apertura real en la mayor parte del continente, el continente del sur, ha sido muy lenta y eso ha sido a costa de la productividad y la efectividad en sectores estratégicos. Ni más ni menos. Pues Ildefonso Guajardo, para efectos de México, se viene ya en camino la revisión del TEMEC, de lo que hemos hablado ampliamente. Em, ¿Qué estás viendo en este momento? Sé que hay muchas cosas a la mesa, pero ¿qué estás viendo en la mirada puesta con la mirada puesta con esto? Mira, Carmen, lo que hemos visto al cierre del 2025 y el inicio del 2026 eh, deja a nivel de irrelevancia muchas de las preocupaciones o, digamos, de los temas que creíamos que eran los fundamentales. Te doy un ejemplo. En este acuerdo que México finalmente también ya va a firmar en las próximas semanas, para poder cambiar la narrativa energética, los europeos nos obligaron a ceder un acceso que habíamos logrado en la negociación, por ejemplo, en materia de cárnicos. Nosotros habíamos logrado un acceso libre de arancel hasta de 10,000 toneladas métricas, nos lo bajaron al 50%. Lo mismo nos redujeron la capacidad de exportación en materia avícola. O sea, nos costó el haber defendido esta narrativa energética que le gusta a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en todo este contexto, el condicionamiento que logramos fue Europa retira los elementos energéticos que originalmente estaban en el acuerdo, pero deja abierto que aceptarán los términos que finalmente se resuelvan con Estados Unidos. Yo haría la siguiente pregunta. ¿Cuáles van a ser los términos en los cuales vamos a respetar los términos originales del TEMEC en el mercado energético? Creo que la posición que reflejó el tratado es una posición nacionalista donde se reconoce la propiedad de los mexicanos del petróleo. Lo único que cambia es de acuerdo a la ley que prevalecía en su momento, es decir, seamos mucho más eficientes, seamos más responsables con el patrimonio de los mexicanos y evitemos el desastre que el manejo burocrático de Pemex ha ocasionado en la historia de México y no se exceptúan los terribles 6 años de Andrés Manuel López Obrador dirigiendo el sector energético mexicano. Entonces, la verdad es que frente a lo que hoy estamos viendo de lo que está pasando en Venezuela, donde ahora resulta que el petróleo venezolano se define en una mesa en Washington, en la Casa Blanca, donde Donald Trump convoca al sector energético, prácticamente dando instrucciones al gobierno de Venezuela sobre ese sector. Considero que si fue capaz de hacer eso, pues tendríamos nosotros que estar como mexicanos mucho más comprometidos a seguir controlando nuestro sector energético. Eficiente y libre de corrupción. Bueno, pues ahí está, incluyendo, por cierto, la reunión con las petroleras en Estados Unidos. Déjame preguntarte también de refilón de este tema. ¿Cómo lo viste? Con los grandes y poderosos grupos petroleros no tuvo la respuesta que esperaba de inmediato. No, pues claro que no, porque para Donald Trump el escenario de negocios es un escenario que cree que se controla en el corto plazo y lo que correctamente dijeron los empresarios energéticos es que por más que haya habido una intervención desde el punto de vista de Washington exitosa en la extracción de Maduro, eso no refleja el futuro institucional de un país como Venezuela desde el punto de vista del sector energético y de sus intereses específicos. Entonces, fue clarísimo que Donald Trump no entiende lo que significa la formalidad institucional y el manejo operativo, digamos, de un país en donde no se sabe qué es lo que va a pasar
en los siguientes meses y en los siguientes años. Así es que lo mismo exactamente se aplica en cualquier parte del mundo, ¿no? Si no hay una definición clara, sostenible en el tiempo, con respeto al marco legal y al Estado de Derecho, el que llegue un bully como Donald Trump a hacer un tiradero de platos y a decir, ahora yo soy, como lo acaba de hacer el presidente en funciones de Venezuela, pues parece ridículo. Entonces, estamos iniciando un 2026 donde cualquier referente que tengamos de Donald Trump y su relación en América Latina está totalmente transformado por esta nueva visión del mundo, donde, según Donald Trump, nadie se debe meter en su territorio, y al mismo tiempo, con los riesgos que esto implica, de regresar a una época del feudalismo, donde tendremos a China como dueño y señor de Asia y del Mar del Sur, y a los rusos haciendo lo que quieran en sus fronteras con la Unión Europea. Creo que el planteamiento que hace Donald Trump y su política exterior presagia momentos difíciles para el futuro geopolítico y de estabilidad global. Absolutamente de acuerdo. Ildefonso Guajardo, te aprecio muchísimo que estés aquí para analizar asuntos de primera importancia como estos. Te aprecio mucho que estés en el programa y pues feliz año, feliz 2026, que aburrido no va a estar. Gracias, Carmen, qué gusto estar aquí. Igualmente, un abrazo. Gracias, Ildefonso, por estar aquí en el programa. Y bueno, pues esto es lo que ve alguien que ha tenido pues la responsabilidad de negociar a nombre de México tanto el acuerdo de libre comercio, el TEMEC, como el tema de Europa, como lo acaba de mencionar, y bueno, pues su gestión en materia económica en el gobierno de la República. Pues así se ven las cosas.